¿Keith Smith le ha dicho sí al Madrid? Sí, sí se lo ha dicho porque Keith Smith ahora mismo está siendo no solo monitorizado por el Real Madrid, sino monitorizado por 4 clubes de la Premier y por el Bayern de Múnich. Y evidentemente sus agentes están recibiendo, claro, digamos que saber la voluntad del jugador de, oye, tú te vendrías con nosotros, tú te vendrías al Real Madrid. Keith Smith, entre ir a la Premier o ir al Bayern o ir al Real Madrid, él quiere ir al Real Madrid. ¿Significa eso que el Real Madrid sí o sí va a fichar a Keith Smith? En absoluto. ¿Keith Smith le ha dicho sí al Madrid? Sí, sí se lo ha dicho porque Keith Smith ahora mismo está siendo no solo monitorizado por el Real Madrid, sino monitorizado por 4 clubes de la Premier y por el Bayern de Múnich. Y evidentemente sus agentes, que es el de una agencia holandesa pequeñita que lleva a un jugador holandés del Ajax, ahora no recuerdo el nombre, están recibiendo, claro, digamos que saber la voluntad del jugador de, oye, tú te vendrías con nosotros, tú te vendrías al Bayern, tú te vendrías al Manchester United, tú te vendrías al Real Madrid. Y el chico, que nunca ha ocultado, porque lo ha dicho en público, que a él su preferencia era el Barcelona, de pequeñito, pues ya sabéis la ascendencia del Barcelona en la escuela futbolística. Esta no la sabía. Holandesa. No sabía que la prioridad, sí, o sea, la preferencia había sido de pequeño del Barça, de Keith Smith. Sí, sí, el chico además dice que su ídolo era De Jong, claro. Es holandés y juega en el Barça. Y a él, en el principio de su carrera, en la época de la Youth League, de ese juvenil de la Z que elimina al Madrid y al Barça, él elimina, creo que te lo contaba el otro día, él elimina primero al Real Madrid de Arbeloa, que tenía un equipazo, y luego al Barça de Lamine Yamal, en el Johan Cruyff, que le metió un gol desde medio campo. Y él, en ese momento, claro, tú eres de pequeño del equipo que tiene más peso en tu país natal, que es el Barcelona. Pero cuando el Barcelona, que en su momento monitoriza a este chico, descubre no solo la consolidación del dúo Pedri-De Jong, sino la irrupción de chicos como Marc Bernal, como Casado, la opción de tener en esa zona del campo a Dani Olmo, al propio Gavi. Al Barcelona no le cabe Keith Smith. Y por eso, Keith Smith, entre ir a la Premier o ir al Bayern o ir al Real Madrid, él quiere ir al Real Madrid. ¿Significa eso que el Real Madrid sí o sí va a fichar a Keith Smith? En absoluto. El Real Madrid monitoriza a Keith Smith como monitoriza a Adam Wharton y como a Valdebebas llegan semanalmente ofertas de jugadores de todo tipo para esa demarcación. Vale. De jugadores como Enzo Fernández en su momento, de valor 160 millones de euros, y de jugadores como Rubén Neves, el que acaba contrato con Arabia, con ¿no? Al-Hilal, creo que Vale. es en Arabia, que llegan con la carta de libertad y por lo tanto te reclaman solo una prima de fichajes. Vale, entonces cuando Pero dice si le he dicho sí, ¿qué diferencia hay de Keith Smith con otros, si es que la hay? El precio. Vale. El precio. Porque es verdad que ahí es donde va a radicar el problema. El problema es que el AZ quiere iniciar una subasta. El AZ sabe que va a vender a Keith Smith este verano y quiere venderlo al club que haga la oferta superior. O sea, Keith Smith lógico. sale este verano de la Z Almar. Sale con absoluta seguridad. Que me parece una cosa parecida a lo que pasó con Bellingham en el Dortmund, si te acuerdas, que él ya decidió salir y dijo, y ahora vendedme. Él eligió. El Dortmund tenía y tiene una estrecha relación con el Real Madrid, pero el Dortmund tiene que gestionar su club de manera empresarial. Es decir, yo vendo a Bellingham al que más me cabe, al que más me pague. ¿Qué ocurre? Que si Bellingham te dice o me vendes al Real Madrid o me quedo, tienes un problema. Porque se queda un jugador que tú quieres traspasar porque necesitas esos ingresos y sobre todo reduce más su vinculación contractual porque Bellingham se hubiera quedado sin renovar y Keith Smith también. Me parece que Keith Smith acaba en el 28 o en el 29. Es un jugador muy joven todavía. ¿Qué ocurre? Si el Madrid se planta en una cifra, pongamos 60 millones, pero el United llega a 80, ahí va a contar mucho la decisión del jugador. Esto lo hemos visto, tú has hablado de Bellingham. Bellingham eligió al Real Madrid. En cambio, Lenny Yoro, que estaba en la Liga Francesa, entre el Madrid y el United, acabó eligiendo el United. Vale. Y el United pagó más por Lenny Yoro de lo que ofrecía el Real Madrid. Luego ahí la voluntad del jugador va a ser capital. Y si Keith Smith, como le ha dicho al Madrid, oye, si vosotros me queréis de verdad, entre todos los que me quieran, yo prefiero el Real Madrid. O sea, para Keith Smith, el Madrid sería su primera opción. Su prioridad, su primera opción. Otra cosa es que el Madrid no le ha hecho una oferta en lo económico.
Vale. El Madrid, porque en realidad el Madrid sabe que el jugador le gusta, pero no tiene claro que pueda coger el mando del equipo el 20 de agosto. Vale. Y el Madrid necesita un centrocampista creativo que coja el mando del equipo el 20 de agosto. ¿Estas aproximaciones que hace el Madrid, como ha hecho con Chris Smith, es alguien directo del Real Madrid o por fuera, digamos, un agente de confianza? No sé, se habla con el padre. Siempre suelen trabajar con agentes. Vale. Pero, por ejemplo, si es un club como el Borussia Dortmund, con el que tiene relación, o es un club que haya españoles en la Secretaría Técnica, en la dirección financiera, se establecen contactos directos. Pero lo normal es que se utilice a un intermediario que no tiene por qué ser, porque, por ejemplo, el Real Madrid probablemente no tenga el teléfono de la agencia de representación de XSMI porque es una agencia pequeña. Entonces tú trabajas con gente que controle, en este caso, el mercado holandés. Pero luego sí, las negociaciones ya se hacen de una forma directa entre responsables del club, del equipo que dirige José Ángel Sánchez, vale, y responsables, en este caso, de la Z. Florentino lo único que hace es poner el pulgar hacia arriba o hacia abajo en cuanto al precio y al coste total del fichaje. Claro, porque Florentino, tú le tienes que presentar un informe con foto. Porque otra anécdota. Cuando el año pasado el Madrid no. Se desliza, yo no sé de dónde sale el nombre de Angelo Stiller. ¿Lo recuerdas el año pasado? Sí, centrocampista creativo después de lo de Zubimendi. Yo me acuerdo de hablar con una persona del Madrid que no era el presi y le digo, oye, de esto de Stiller hay algo y tal. Y me dice, si quieres que haya algo, la foto al presi se la enseñas tú. Como diciendo, sí, si yo le enseño a Stiller a Florentino y me dice que vale 60 millones, me manda. O sea, evidentemente era una broma. Pero, o sea, Florentino, cuando va a pagar mucho dinero por un jugador, vale, quiere saber el máximo de cosas posibles. Y si en el informe le cuentan algo de salseo, mejor. ¿Ah, porque sí? También le gusta. Sí, claro que le gusta. O sea, cuando el Madrid negocia con Neymar y pasa el reconocimiento médico, que estaba en el Santos, yo recuerdo hablar con él y se sabía la vida de Neymar de memoria, que tiene ya un hijo con 18 años, que es un chico súper responsable. Y yo decía, pero sí, ¿cómo va a ser responsable con esa cresta en el pelo? Y me decía, que no tienes ni idea, que sigue. O sea, que es un Florentino en eso, lo maneja hasta el mínimo detalle que le puedan contar. Claro, Florentino no sabe quién es Chris Smith, evidentemente. Vale. En el capítulo anterior de otro vídeo de mercado de fichajes que hemos hecho, hablábamos de los 250 millones de euros que el Madrid estaría dispuesto a gastarse este verano, o sea, un verano loco, condicionado a ingresar 150 millones de euros al menos. Y queríamos hablar hoy, me dices, de dónde salen los 250 millones de euros en fichajes. Claro, que no parezca que yo he puesto 250 porque me levanta así 250. El invento, ¿no? Claro, lo que me explicaban en el club es, primero, eso es lo máximo que queremos gastar. Vale. O invertir. Hasta 250. Eso es. Si podemos gastar 240 mejor y si podemos gastar 190, pues mejor que mejor. Pero las cuentas que ellos hacen es, el central se nos puede poner en 80 millones porque quieren uno de primer nivel mundial. Ostras, 80 kilos un central es un central, ¿eh? O sea, es un top mundial. ¿Cuánto le pidieron al Atlético de Madrid el año pasado por el Cuti Romero, Rubén? Sí, creo que estaban esas cifras. Claro, sí, están esas cifras. Y el Cuti apretó, ¿eh? El Cuti apretó y no renovó hasta final de agosto. Estuvo apretando, pero claro, el Atleti decía, yo a estas cifras no puedo llegar. Claro. No, en la vida puedo llegar. Y el Madrid ha pagado el año pasado 60, 58 por el central del Bournemouth. Luego presupuestan hasta 80. Hasta 80 por el central, vale, estoy sumando, ¿eh? Puede ser menos. Hasta 120 por el centrocampista creativo. Ojo. Porque cuando a ti te llaman, ya son 200. Cuando a ti te llaman los agentes, por ejemplo, de Enzo Fernández o de McAllister, sabes que por 120 no te los van a vender. No estoy diciendo que el Madrid necesite a Enzo o a McAllister. Eso es otro debate. Eso en la tertulia un día, si queréis, debatimos que qué necesita y qué no necesita. Vale. Pero cuando te llaman con ese perfil de jugador en cartera, ya sabes lo que cuesta. Luego, destinar 120, Chris Smith no cuesta 120, pero Adam Wharton sí. Luego, no es un presupuesto descabellado. Ahí te vas a 200. Vale. El Madrid tiene pensado 3 jugadores que tiene traspasados con opción de recompra, de los cuales uno ya han decidido que lo recompran, que es Nico Paz. Nico seguro que vuelve ya. Nico vuelve seguro, lo sabe el cómo y lo sabe Nico. Vale. Y Nico sabe que su rol no va a volver a prueba, como digamos llegó Arda Güler. Él va a llegar con peso en el equipo. No con galones de titular, pero sí con galones de participar en todos los partidos. Algunos será titular y otros entrará desde el banquillo. Y no nos olvidemos que Nico Paz tiene por delante un mundial.
y puede ser muy importante en Argentina. Se la puede pegar, perfecto. Pero lo lógico es que Argentina llegue lejos en el Mundial, ¿no? Yo creo que semifinales tiene pinta. Vamos a ver los cruces, sí, es verdad. Sí, claro, y Nico tiene pinta de que puede ser uno de los importantes de Argentina en el Mundial, es verdad. Es. 80 Luego, hasta 80 por el central, 9. hasta 120 por el medio centro, 9 la vuelta de Nico Paz. Precio 209. cerrado. ¿Vale? Una hipotética vuelta de Giacomo Ramón como cuarto central cuesta 8. Porque está traspasado al Como también. Traspasado con opción de recompra de 8 millones el primer año y creo que son 10 el segundo. Te vas a 217. Vale. Si quieres repescar a Chema Andrés, que sobre eso hay más dudas porque dependería de las salidas de los centrocampistas, que está en el Stuttgart, Chema Andrés tiene una cláusula superior porque el Stuttgart pagó más. Son 13,5. Ya estás en 230,5. Vale. Y los otros 20 extra son para, en caso de necesitar, ir al mercado a por un lateral derecho joven. Porque saliera Carvajal. Exacto. Como se cuenta con la salida de Carvajal, puedes tirar de David Jiménez o, según lo que te ofrezca el mercado, ir a por un lateral de un precio que no sea exagerado. El Madrid hace mucho que no ficha. Bueno, el año pasado, solo para que Alexander Arnold jugara el Mundial de Clubes, hubo que soltar 10 kilos por 4 partidos. Vale, entonces, sí, es verdad. Ahí salen los 250 de los que hablábamos en el vídeo la semana pasada. El lateral que ficharían sería un suplente de Arnold, que tiene todo el sentido. Exacto. Ya tienen al titular, claro. Pero que fuera un suplente capaz de jugar minutos. Es decir, que merezca la pena por proyección, porque sea un jugador compatible, es decir, un jugador un poco más intenso en lo físico y con mejores fundamentos defensivos que Trent, porque para partidos donde necesitas abrir, tienes a Trent, y para momentos de partidos o partidos donde necesites apretar, tienes al suplente de Trent, para evitar que ese puesto acabe en los pies de Valverde, que no le gusta jugar ahí. El efecto Bellingham resta, me pones aquí. Sí, esto es un tema estadístico que es curioso. Y además te lo puse y como lo hice de memoria, me falló. Fíjate, por no tirar de cuaderno como Miguelito. Sin Bellingham o con Bellingham suplente, vale. Son 12 partidos oficiales, son 11 victorias y la única derrota, que es la que me falta ahí, es la de Albacete. Vale. En Albacete Arbeloa rota a Bellingham y el Madrid pierde. Pero los otros 11 partidos, que son 3 de Champions y otro de Liga, sin Bellingham o con Bellingham convaleciente y por lo tanto jugando unos minutos, 11 victorias. Con Bellingham, te puse ahí los datos, que no lo tengo aquí de memoria, lo puedo mirar. Titular, 22 partidos, 12 victorias, 3 empates, 7 derrotas. Todas las de esta temporada. Todas. El primer partido de Bellingham de titular es el Metropolitano y el Madrid pierde. Y luego es titular y juega los 90 minutos el día del Celta, es titular en todas las derrotas de Champions, Benfica, Liverpool, Manchester City, y es titular en la racha de 3 empates consecutivos que a Xabi Alonso le empiezan a costar la pérdida de confianza de la cúpula, que son Vallecas, Elche, Girona, de memoria, que ahora, viendo lo que le pasa al Barça en Girona, también vemos que no se pueden ganar los 114 puntos. Es decir, que algún empate se te escapa en la Liga. Aunque aquello se leyó de manera interna como una crisis, no podemos empatar en Vallecas y después en el Martínez Valero y después en Montilivi, es que a veces ocurre. Esas rachas negativas, y el Madrid la superó y ahora eventualmente pues ha recuperado el liderato. Vale. ¿Listos, me dices, en el club para la campaña del Barça contra los árbitros? Sí, y listos en el sentido de que el Madrid, Arbeloa va a ser un portavoz del club cuando sea necesario. Es decir, en algún momento van a pintar mal y el penalti que te están pitando ahora no te lo van a pitar o te van a anular un gol por medio pie, y ahí el Madrid entiende que si el Barça está en campaña, ellos tienen que seguir en campaña. Tú fíjate que siempre las quejas son mayores cuando te perjudican. Cuando te benefician, te tapas un poquito, pones una película en Rama y Televisión y el Barça pues se pone a hablar de otra cosa. Pero el Madrid está prevenido y sabedor de que estas últimas 14 jornadas de Liga, en el mano a mano con el Barça, va a haber momentos de campaña arbitral, y que entienden que va a haber un puente aéreo. Es decir, que si el Barça raja de los árbitros, el Madrid no va a levantar el pie. O sea, se va a montar un pifostio con los árbitros, ¿no? Ya lo verás.